Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer esta linda blusa adamística en talla de 2 a 7 años. Con 2 agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo con mi dolor. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta blusa manga larga que tiene un truco muy lindo porque lo pueden usar desde niñas de 2 años hasta los 7 años. Obviamente para una niña de 2 años va a quedar como un vestidito y para la niña de 6-7 años ya va a quedar como una blusita. El truco es que la talla sirve para todas estas tallas. Pueden ver que la parte de arriba tiene una puntada calada, que es la puntada fantasía calada. También consta de un bordado de una flor rococó, que también el tutorial lo tenemos en el canal. Recuerden dejar sus lindos likes, que eso apoya muchísimo al canal a que siga creciendo y que yo siga inspirada a seguir tejiendo más modelos como este. Así que si quieres más modelos, dale like. Para empezar a tejer la blusa adamística se empezará desde la parte de abajo. Montaremos 86 puntos en las agujas de 4 milímetros. Recuerden que este proyecto lo pueden tejer con agujas rectas convencionales. No hay ningún problema, aunque a mí me vean con circular. Es lo mismo. La puntada que vamos a hacer es múltiplo de 7 más 2 puntos. Por lo tanto, 7 por 12 es 84, más 2, 86 puntos los que estoy montando. El que quiere variar porque quiere que tenga más vuelo o hacerlo en talla mucho más grande o mucho más pequeño, pues recuerden que es múltiplo de 7 más 2 puntos. Aquí tengo montado ya los 86 puntos y vamos a tejer 2 hileras en puntada musgo, que es tejer todo en derecho. 2 hileras y luego empezaremos ya con la puntada, ¿sí? Tejiendo con mi dori, tejiendo dodobu, mi dori doriri. Tejiendo con mi dori, tejiendo do. Ya están las 2 hileras en puntada musgo y ahora vamos a empezar con el diseño, que es muy sencillo, que tejer 2 derechos, 5 revés. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Por eso acá hay 7 puntos, es múltiplo de 7. Y repetimos 2 derechos, 5 revés. 1, 2, 3, 4, 5. 2 derechos, 5 revés. Ya estoy al final, 5 revés, termino con 2 derechos. Este es por adelante. Volteo y la parte de atrás, ven, se teje como se encuentra. En este caso sería 2 revés y 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 2 revés, 1, 2 y 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Y así ustedes van a continuar manteniendo los 86 puntos hasta más o menos tener unos 20 centímetros de altura, tejiendo de esta misma forma. Aquí tenemos todo lo que he avanzado. Así se está viendo, se encoge por el tipo de puntada. Si ustedes quieren que tenga un poco más de vuelo, pues ya saben, es múltiplo de 7 más 2 puntos. Si yo lo estiro al natural, guiándome de la parte de aquí abajo, que es la que no se encoge mucho, tenemos aquí unos 35 centímetros. ¿Ven?
estirando al natural, no estoy estirando al máximo ni todo, solo aquí que quede suelto unos 35 a 36 centímetros, ¿sí? De ancho. De altura he tejido 18 centímetros, ahí lo ven. Si desean pueden tejer 20 centímetros si lo quieren un poco más largo. Al llegar a esta medida, vuelven a contar los puntos, recuerden mantener los 86 puntos, ¿sí? Ahora vamos a hacer unas disminuciones. ¿Dónde vamos a hacer las disminuciones y la cantidad? Será en estos puntos donde hemos hecho 2 derechos, los tejeremos como 2 puntos juntos. Y en estos 5 puntos del centro vamos a tejer, ahora lo hacemos juntos mejor, ¿ya? Traigo el color crema, que es con el color que he decidido, cada uno decide el color que quiere. Empiezo aquí con estos 2 primeros, que lo tejo como 2 puntos juntos, allí. Ahora tejo 1, 2 y estos 2 puntos juntos. Tejo 1 y vuelvo a repetir. Acá están estos 2 puntos en derecho que se tejen 2 puntos juntos. 1, 2, 2 puntos juntos y un punto, y nuevamente volvemos a repetir así hasta terminar. Terminé de tejer 4 hileras en puntada musgo, aquí lo tenemos. Luego de las 4 hileras en puntada musgo, recuerden que con las 25 disminuciones debemos de tener 61. 86 puntos menos 25 puntos es 61 puntos los que debemos de tener en esta parte. Ahora vuelvo a cambiar de color. En esta oportunidad voy a utilizar este color verde, es un verde un poquito color menta. Y voy a tejer 2 centímetros en este color, en jersey. Todo va a ser en jersey, ¿sí? 2 centímetros. Cuando termine los 2 centímetros, nos vemos. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Aquí tengo los 2 centímetros en puntada jersey. ¿Ven? Adelante se está viendo así el tejido, por atrás de esta forma. Estas 2 centímetros equivalen a 6 hileras en jersey. Ahora corté la lana y vamos a tejer 4 hileras en puntada musgo, ¿sí? Voy a aprovechar en esconder la lana aquí y tejemos, recuerden, 4 hileras. Una vez que terminemos las 4 hileras nos vemos para empezar a hacer disminución de sisa. Así estamos viendo, ¿ven? Terminé estas 4 hileras en puntada musgo, ¿ven? Así estamos viendo por adelante, por atrás, es así, ¿sí? No es reversible ni nada. Bien, cuenten, verifiquen tener los 61 puntos y ahora vamos a hacer cambio de color, cambio de puntada y disminución de sisa. Por cada sisa vamos a disminuir 7 puntos en este lado y 7 en este otro. Vamos a empezar con 5 puntos. El primer punto lo retiro sin tejer, tejo el segundo ya con el color verde y este primer punto lo monto sin tejer allí. Pero como el color crema lo he cortado recién y va a estar moviéndose, voy a hacer aquí un pequeño nudo para evitar que se estire la punta, allí, un punto. Junto las 2 lanas o hebras de color verde para aprovechar en ir cerrando. Aquí ya cerré un punto. Tejo uno y montamos 2 puntos.
3, 4 y 5 puntos que se ha disminuido. Y ahora empezamos con la puntada. Aquí los dos siguientes puntos se tienen que disminuir, como les dije son 7, ya hicimos 5, 6, 7 puntos. Entonces estos dos no los cuento para la puntada que vamos a hacer. Acá, entonces lo tejo normal, ¿sí? Lo voy a tejer en derecho. Esos dos puntos que luego se van a disminuir, que sería este y este. Este y este son los que se disminuyen. De ahí, 1, 2 puntos más tejo. ¿Ven? El punto que donde hemos quedado, este es el que se disminuye la próxima, que sería sexto punto, séptimo punto, y he tejido 2 puntos más, ¿sí? Aquí empiezo con lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos. Recuerden que si estamos haciendo una lazada, con la lazada se aumenta, pero con los 2 puntos juntos estamos disminuyendo. Quiere decir que estamos manteniendo la misma cantidad de puntos. No puede tener más puntos ni menos puntos. Si es así, quiere decir que han hecho una lazada de más o una disminución de más, ¿sí? Siempre con cuidado. Lazada, 2 puntos juntos. Siempre están acompañados la lazada y los 2 puntos juntos. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con Midori. Un arte que me hace renacer, tejer, nacer, ver. Antes de llegar aquí al final, voy a separar de una vez los puntos para que no haya confusión. Los 7 puntos que se van a disminuir de sisa en este lado, que serían 2, 4, 6, 7 puntos que se disminuyen. Pongo aquí la marca y 2, 4, 6 puntos, y estos 2 puntos, al igual que aquí, que se tiene que dejar como un borde, ¿sí? Lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada y 2 puntos juntos. Debe de tener la misma cantidad. Estos dos, estamos adelante, así que en derecho. Paso la marca y termino de tejer estos 7 puntos normal. Volteo y ahora sí, aquí al empezar voy a hacer la disminución de estos 5 puntos. Y lo haremos en revés. Paso sin tejer, tejo y monto. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. El resto de puntos lo tejemos todo en revés. Nos vemos al empezar la otra hilera. Estas dos primeras hileras se ven de esta forma. Bien, nos toca los 2 puntos por disminuir. Retiro sin tejer, tejo y montamos. 1 y 2 puntos disminuidos. Tejo un punto, ¿ven? Siempre va a haber 2 puntos de borde a partir de ahora, ya que hemos terminado estos 7 puntos. 1 y 2. Y aquí vamos a tejer esta tercera hilera, todo en derecho, en jersey, hilera 3 y 4.
Y recuerda que apoyas muchísimo al canal dejando tu lindo like y suscribiéndote. Ya estoy llegando aquí al final nuevamente. Este ya lo voy a retirar. Y tejo estos puntos hasta terminar. Volteamos y ahora sí nos toca los dos últimos puntos por disminuir en este otro lado. Y se disminuye en revés. Nuevamente retiramos sin tejer. Tejo y monto 1. Tejo y monto 2. Ahora toda esta hilera 4 de los patrones, no recuerdo si les dije que esta puntada es puntada fantasía calada. ¿Ven? Que consta de estas 4 hileras. La primera que es lazada y 2 puntos juntos. Y luego la hilera 2 es todo por atrás en revés, por adelante es todo en derecho. Y esta es la hilera 4, todo en revés. Bien, ya que hemos terminado de hacer todas las disminuciones, si teníamos 61 menos 7 puntos, menos 7 puntos de la otra sisa, debemos de tener 47 puntos. Termino esta hilera, ¿ven? Así se está viendo, ¿ven? Estas lindas caladas, puntada calada. Y volvemos a repetir desde la hilera 1. Recuerden que por borde tenemos 2 puntos, ¿sí? 1, 2 puntos y aquí empezamos otra vez. Lazada, 2 puntos juntos. Lazada, 2 puntos juntos. Y así ustedes repitan más o menos hasta tener unos 10 centímetros de altura y ahí nos vemos. Podemos ver lo que fui avanzando desde que terminamos aquí las disminuciones de la sisa. Podemos ver la puntada fantasía calada, que queda muy bonito, así, ¿notan? ¿Y cuánto hemos tejido? Voy a girar así y mido en el centro, que es donde empezamos ya a tejer. Desde aquí, después del color crema, hasta arriba tengo 12 centímetros que hemos tejido en la puntada fantasía elástico. De ancho tiene 22 centímetros este ancho, y recuerden que mantienen los 47 puntos. Bien, una vez que estamos aquí, ven estas marcas, los 47 puntos van a separar 16 puntos para un hombro, 15 puntos para el cuello y 16 puntos para el otro hombro. Vamos a hacer ahora las disminuciones del cuello. A ver, vamos a contar cuántas lazadas tenemos de altura para que tengan una idea con el grosor de lana que yo estoy tejiendo. Desde aquí, miren, desde donde empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lazadas de altura. Bien, aquí van a tejer lo que les corresponde, si es lazada con las disminuciones o no. Como entre lazada y lazada hay 3 hileras en jersey, yo hice las lazadas, luego la hilera de atrás y ya estamos aquí en esta hilera donde toca todo jersey. Vamos a tejer los 16 puntos que tenemos en jersey. Y ahora empezamos con las disminuciones. En esta marca de aquí lo voy a retirar y vamos a disminuir todos estos puntos hasta llegar a la siguiente marca, que sería tejer y montar. Allí. Tejemos y montamos. Son los 15 puntos del centro que vamos a disminuir.
Ahora, quiero que recuerden, nosotros actualmente estamos tejiendo la espalda. El delantero vamos a hacer igual, las mismas disminuciones. Lo único que va a variar es que va a ser antes, va a ser seguramente por aquí, 2 o 3 lazadas más abajo. Pero va a ser igual, así que presten atención. Donde disminuimos estos 15 puntos, así montando. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Falta disminuir el último punto, ya retiro esta marca. Tejo y montamos. Aquí ven los 15 puntos disminuidos. Tejo los 16 puntos. Volteo. Tejemos la hilera de atrás. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños. Tejiendo con Midori. Un arte que me hace renacer. Tejer, nacer. Ver. Terminamos. Volteo. Y vamos a disminuir 2 puntos más. Este de aquí lo retiro sin tejer, tejo y monto. Un punto, tejo y monto. Aquí ya nos corresponde tejer las lazadas. ¿Ven? Que hemos tejido las 3 hileras. Acá veo que ya me toca la lazada, 2 puntos juntos. Continuamos con la puntada. En este caso, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos. Así terminamos y tejemos la hilera de atrás todo en revés. Volteo y disminuimos 2 puntos más aquí en el cuello. El primero retiro sin tejer, tejo y montamos. 1, tejo y 2 puntos que hemos disminuido. ¿Ven? Así ya estamos teniendo el cuello en este lado. Este lado después lo hacemos. Bien. Tejo esta hilera y la hilera de atrás. Y mientras vamos tejiendo, recuerda que también contamos con las siguientes redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram y Pinterest. Puedes ir y dejar tus likes y suscribirte. ¿Ven cómo se va viendo este lado? Ahora corresponde nuevamente con el diseño. Aquí tenemos 12 puntos, de los cuales vamos a separar 4, 4, 4. Bien, tejo el primero, tejo el segundo, aquí ya me corresponde la lazada, 2 puntos juntos, volteo y aquí los 4 primeros puntos por la parte de atrás vamos a disminuir. Entonces este primer punto lo retiro sin tejer, tejemos en revés y montamos. 1, 2,
3 y 4 puntos que disminuimos allí. Ahora tejemos el resto de puntos en revés. Acá debemos de tener 8 puntos, disminuimos 4 y tenemos 8 puntos de los 12. Giramos y tejemos otra vez hasta terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volteo y nuevamente disminuimos 4 puntitos. Retiro sin tejer, tejo y 1, 2, 3, 4. Continúo tejiendo, ven, me quedan 4 puntitos aquí. Volteo. Ahí. Y ahora estos 4 ya los disminuyo, ¿sí? Retiro, tejemos y monto. 1, 2, 3. Allí. Ya podemos cortar. Voy a dejar un poquito largo para luego poder coser ahí. Corto. Y aseguro. De esa forma el hombro va a quedar, ¿ven? Un poco más largo, no sé si notan, aquí, así en horizontal, ¿ven? Así. Vamos a hacer lo mismo en este otro lado. Como ya habíamos tejido hasta acá, amarramos la lana por el otro lado. Se hace igual, solo que lo invertido, ¿verdad? Tejemos en revés hasta terminar esta hilera. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con Midori. Un arte que me hace renacer, teje nacer. Llegamos aquí, volteo y por la parte de atrás haremos las 2 disminuciones en este lado. Retiramos sin tejer, tejo y montamos. 1, tejo y 2 puntos. Terminamos en revés. Tejemos adelante ahora los 12, quedan 14 puntos, ¿verdad? Ahora volteamos y disminuimos los 2 puntos que quedan para continuar o quedar con 12 puntos. Retiro sin tejer, tejo y monto. 1 y 2 puntos. Terminamos de tejer. Aquí los 4 primeros puntos ya podemos disminuir. Retiro sin tejer, tejo y monto. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y tejemos el resto como nos correspondería. Otra vez,
Ahora quedan 8 puntos. Volteo y aquí nuevamente los 4 primeros puntos. Retiro sin tejer. 1, 2, 3. 3 son 4, ¿verdad? 3, 4. Y ahora volteo y cerramos estos 4 puntos. Uno, 2 y 3 puntos. Aquí están. Traigo la tijera, dejo un poquito largo para luego poder coser y aseguramos. Entonces ambos lados, ¿ven? Quedan aquí las disminuciones en ambos lados, ¿ven? El cuello, la parte de atrás. Y ambos quedan así en diagonal, así, ¿ven? Lo mismo van a hacer con el delantero. Misma cantidad de puntos, misma cantidad de hileras. Igual combinación, continúan, hacen la misma cantidad de disminuciones en la sisa. Como fue 5 y 2 puntos, ¿verdad? 14 puntos menos, teníamos 61 puntos, nos quedamos con 47. Y para el delantero, nosotros queremos que el cuello del delantero quede un poquito más abierto, ¿sí? Lo que podemos hacerlo es aquí 2 lazadas antes, que serían, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacen la sexta hilera, la cesta de lazadas, ¿verdad? Luego la hilera de atrás y aquí ya empezarían tejiendo los 16 puntos, disminuyen igual, tal como hemos hecho. Pero cuando ustedes terminen de hacer las disminuciones, acá 15, luego 2 puntos, 2 puntos, todavía no hagan esta disminución aquí en degradé, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Van a ir midiendo, ¿ven? Si lo hacen aquí, hacen hasta aquí las disminuciones. Entonces esto va a quedar hasta acá más o menos. Van a continuar recto y cuando ya les quede 2 diseños por terminar, en este caso vean, si contamos de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la hilera 9 ya recién en la hilera 10 de lazadas, recién ahí es cuando empiezan a hacer esta disminución en inclinada. Igual voy a tejer hasta acá para que vean acá, ¿sí? Que es un poquito más largo y ya. Como les había indicado, he tejido el delantero, ¿bien? Todo igual. Y esta es la espalda, este es el delantero. El delantero pueden ver que tiene más escote, ¿no? Como les dije, en este de acá, vuelvo a repetir, tenemos ¿cuántas lazadas de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá es donde hemos empezado las disminuciones. Nosotros empezaremos desde el número 7. Acá está el delantero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De la misma forma, hicimos las disminuciones y en este de acá, fíjense, acá fue 9, 10 y 11 hasta terminar el hombro. Entonces tenemos que tener la misma cantidad de lazadas. Una vez que hemos hecho acá 15 disminuciones, luego 2, 2 y aquí también 2, 2, he continuado tejiendo hasta tener 10 lazadas de altura y
allí empecé a hacer ya las disminuciones de 4, 4 y 4. ¿Ven? Y en esa parte ya aumentó unas lazadas más para completar las 11 de altura igual. ¿Ven? Si lo pongo aquí, si lo voy a sobreponer, podemos ver cómo se vería el escote. Ahora vamos a coser. Voy a utilizar el color lila o morado con aguja punta roma. Amarraremos aquí. Puedo ponerlo así si desean para que puedan ver mejor. Acá. Empiezo desde el primer punto. Voy a amarrar para que quede bien seguro allí. Y ya muchos ya saben cómo es, que es pasar a este lado. Y nuevamente al mismo lado para asegurar bien allí. Una vez que hemos unido, ahora sí empezamos a coser un punto de un lado, un punto del otro lado. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Acá hemos terminado de coser todo, así es como se está viendo. Y por la parte de atrás, ya que muchos siempre me preguntan cómo escondo y cómo aseguro, pues doble nudo, siempre se lo muestro. Doble nudo y a través de la venita que ha quedado de la costura simplemente pasamos para esconder. Estas otras hebras también lo pueden aprovechar en esconder con crochet o también así con las agujas, ¿ven? Solo escondemos un poquito largo para que no se salga y luego cortamos. Bien, esto mismo que hemos hecho aquí de coser acá, van a hacer lo mismo en este lado de acá. Ahora vamos a coser el hombro. ¿Ven? Recuerdan que cuando terminamos esta parte dejé un poco largo para poder coser, pues vamos a hacerlo. Y cosemos de la misma forma que en el costado. Aquí. Llegamos aquí al borde. ¿Ven? Allí. Volteo y nuevamente aseguramos y escondemos. Hacen lo mismo con el otro hombro y ahora nos vemos para tejer el cuello y las terminaciones de las mangas y los bordados. Aquí tenemos ya la blusita que hemos cosido, todo este lado, el lado de aquí y también los hombros tal como les he mostrado. Pueden ver que he avanzado con una de las mangas, ahora les voy a explicar cómo se teje y también pueden ver esta linda flor rococó que pueden hacer cualquier tipo de bordado. En este caso, si quieren ver y aprender esta linda flor en rococó, les voy a dejar aquí arriba el enlace o aquí abajo en caja de descripciones para que puedan ir a ver con mayor detenimiento. Ahora nos vamos a concentrar en el cuello. ¿Ven? Pueden ver que la espalda no tiene tanto escote como la parte de adelante. Bien, ahora lo vamos a hacer con las mismas agujas de 4 milímetros. Recuerden que toda esta blusita es con 4 milímetros. A ver, en este caso, lo que es el cuello y las mangas, yo lo voy a tejer con agujas circulares. Y sé que muchos me van a decir que no usan agujas circulares, que no saben tejer. Siempre les recomiendo saber con agujas rectas convencionales y también saber tejer con agujas circulares porque ayudan muchísimo en tejido circular y también cuando tenemos muchos puntos, pues como es largo, podemos estirar y ver mucho mejor el tejido.
Bien, si aún así no quieres tejerlo de forma circular, le recomendaría que hicieran lo siguiente. Aquí, desde la unión del hombro, sacarían los puntos desde aquí hasta la otra unión y tejerían unas 4 o 6 hileras en puntada elástica. Luego sacarían los puntos por atrás desde esta unión hasta esta otra unión. Tejen la misma cantidad de hileras y al final cosen esa partecita de ahí de la unión entre espalda y delantero. Lo mismo pueden hacer con la manga. Eso es si quieren tejer con agujas rectas, ¿sí? Esa es la solución o una forma fácil de hacerlo. Para la manga, igual sacan desde esta unión, de aquí hasta acá los puntos, tejen, en caso de la manga he tejido 4 hileras y luego he cerrado, o 3 hileras y en la cuarta cerré. ¿Ven? La misma cantidad de puntos que saquen aquí adelante, sacarán aquí atrás. En este caso, yo he sacado en total 76 puntos. Pero a ustedes les puede salir un poco más, un poco menos, así que en eso no se preocupen si no sale igual que a mí. Ambas mangas, si aquí me salió 76 puntos, en este lado también tengo que tener 76 puntos. Pero ahora nos vamos a concentrar en las mangas. Como les digo, lo voy a hacer de forma circular. Empezaré desde aquí para sacar los puntos. Me voy a ayudar con un crochet, el que quiere lo hace con crochet o directo con las agujas. Traemos acá el color lila, que es con el que he decidido hacer el cuello. Amarramos y empezamos a sacar los puntos. Voy a colocar así para que puedan ver mejor. Aquí donde hemos hecho el nudo voy a sacar el primer punto, ¿ven? Que coloco en la aguja, así. Un punto. En el punto siguiente saco el segundo punto. 2 puntos. En el punto que sigue, acá pueden ver, ¿ven? 3, 4, 5 puntos. Dejo un punto, que sería este de acá, y en el que sigue, otra vez empezamos a sacar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Dejo un punto y en el que sigue otra vez. Y así van a ir sacando todo alrededor del cuello. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Fíjense que he sacado ya todos los puntos alrededor del cuello y voy a empezar a tejer. Ya avancé una hilera, ven, acá hay un derecho, estoy en la siguiente vuelta, tejiéndolo en circular, como les digo, ven, revés, derecho. Para los que quieren aprender a tejer de forma circular, aquí muy rápido y brevemente, ¿ven? Giro de este lado. Esta aguja, que es la que voy a empezar a tejer, miren, jalo de acá y pongo todos los puntos en la aguja. ¿Ven? De esta forma, ¿ven? Y esta, que es la que ya tejí, lo jalo. Y aquí me debe de quedar un espacio para que las agujas puedan moverse tranquilamente.
Es muy sencillo, pero también es cuestión de práctica si es que no estás acostumbrado a tejer con agujas circulares. Por eso les recomiendo practicar antes de empezar a tejer. Acá se escapó un puntito. Ya saben también, ¿no?, cómo arreglar los puntos cuando se escapan. Eso también tenemos ya un tutorial. Bueno, acá. Y continuamos tejiendo, y cada vez que sea necesario es cuando jalan las agujas para poder tejer. Es un resumen así muy rápido. Bien, voy a terminar. Voy a tejer seguramente unas 5 hileras, y en la sexta cerraría. Aquí tengo ya terminado el cuello. Como dije, tejí 5 hileras y la hilera 6 es la que cerré. Cerrarían los puntos de forma elástica. Recuerden que en el canal ya hay un tutorial donde muestro diferentes formas de cerrar puntos, y uno de esos es el elástico. Pueden hacer el cerrado tubular también. Pueden ver también que la manga ya tiene el otro lado, hice igual. Si me salió 76 aquí, hice lo mismo, misma cantidad de hileras y lo cerré. ¿Ven? Pueden ver allí el cuello. He puesto con un polito aquí adentro, ahorita que tiene cuello, pero ahorita lo bajo. ¿Ven? Queda así de bonito, lo pongo de costado. El bordado, pueden hacer más flores, colocar varios aquí. ¿Ven? Con un lindo cuellito queda muy bello y hermoso. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer. Cada fiera es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.